Oye, tú sabes que en el año 2016 ingresaron a Chile 27, o sea, llegan a ser 23.750 las personas originarias de Haití, que es la población que más ha aumentado en su cantidad, los migrantes que más han aumentado en llegar acá a Chile. Ese es un tema. Yo contaba en la mañana temprano esta anécdota de una joven que cuenta que una persona haitiana se dirige a ella en el metro y le pregunta: ¿puedo sentarme al lado suyo? Como dando cuenta, teniendo miedo tal vez que del rechazo. Bueno, el fenómeno social de la migración es lo que vamos a conversar ahora con Rodrigo Sandoval, que es el jefe del Departamento de Extranjería y Migración. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿Cómo un está? abrazo a los auditores. A ver, Bienvenido. ¿cómo describirías tú, así para empezar, la situación de la reacción de la sociedad chilena ante los migrantes? Quizás con cierta sorpresa. La verdad es que la migración siempre ha acompañado a la sociedad chilena desde sus orígenes, pero siempre la migración fue asociada a lo que eran personas que venían del otro lado del charco, es decir, personas que venían de Europa, de Medio Oriente, y por lo tanto, y además eran personas que venían a construir ciudades o a armar Sí. proyectos urbanos, y por lo tanto, esta realidad que viene desde los 90 hasta la fecha, en que vienen personas de más cerca y que además se vienen a instalar a centros urbanos ya consolidados, abre nuevas realidades y nuevos desafíos. ¿Sí? Antes las personas llegaban y armaban su pueblo, no tenían el desafío de la convivencia. Hoy día estas personas llegan a un lugar en donde ya viven personas y por lo tanto nacen esas nuevas realidades. Y por lo tanto, para los chilenos aparece con sorpresa que de repente las calles empiezan a cambiar de colores, cambian los acentos, las comidas, en fin, y por lo tanto yo diría que es de sorpresa. Y también, como parte de la sociedad, el Estado, la normativa también quedan un poquito a destiempo respecto de una realidad que llegó y que está creciendo en forma muy disruptiva, pero que no necesariamente todos estamos preparados para poder asumir. Pero es una sorpresa de la cual poco a poco nos estamos empezando ya a acostumbrar. Porque claro, hay sectores, como tú bien dices, que le cuesta mucho asimilar lo que no le gusta o que plantea su punto de vista. Pero da la sensación de que esos siguen siendo también grupos pequeños, que la mayoría sí está por una inclusión del inmigrante. A ver, yo diría que en primer lugar la relación con la migración siempre es compleja. No existe ninguna sociedad que pueda jactarse de haber resuelto absolutamente En todas partes, ¿no? en todas las partes del mundo. Ya. Es decir, hay que ser realista en eso. Y porque al final estamos hablando de gente desconocida. La migración es mutable y por lo tanto no siempre es la misma migración. Hace 10, 15 años el tema era la migración peruana y hoy día uno casi entiende que los peruanos son parte de nuestra sociedad absolutamente integrados y los temas o las distancias quizás se relacionan con otras nacionalidades. Colombia, Haití, sobre todo, bueno, las personas negras, ¿no? Que son las que más impactan. Y que es lo que genera un cambio y que es lo Sí. que mucha gente se resiste. Así es, de hecho una de las características que tenía la migración histórica en Chile, salvo estos casos Sí. antiguos que estaba hablando, es que eran personas que hablaban el mismo idioma, Claro. pero aparecen estas personas que vienen, son de raza distinta y que además hablan otros El idiomas. creol, los haitianos. Ahora, ¿en qué trabajan la mayoría de los migrantes, y sobre todo los últimos fenómenos, los haitianos en particular? Una ¿Es de la- verdad que hacen el trabajo que ya los chilenos no quieren hacer? ¿Qué es el mayor miedo, ¿no? Que nos vienen a quitar el trabajo. No existe un solo tipo de migración y por lo tanto uno no puede decir que los migrantes se dedican absolutamente a determinados campos laborales. Pero uno sí observa que sea cual sea el campo laboral al que llegan, el migrante tiende a ocupar espacios laborales que los chilenos no están en condiciones o no desean llenar. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del sector servicios, en el caso del sector construcción, en el caso del agro, que recordemos nosotros que Chile ha sido testigo o objeto de un gran proceso de migración del campo a la ciudad y por lo tanto la necesidad que tiene el agro de contar con mano de obra que desarrolle las tareas ahí, también ha significado, se ha visto satisfecha en buena parte gracias a la migración. Ujú. Mira lo que nos escriben, ya nos están escribiendo nuestros auditores. Y Michael Mendoza nos manda además una fotografía. Nos dice: saludos desde Constitución, nos están escuchando. Aquí estoy trabajando con mi amigo Wilson D, que es haitiano. Y nos manda una foto ahí junto a su amigo. Yo no su soy compañero dado a de los trabajo. estigmas de extranjero, pero la población haitiana son de verdad de un encanto y de una calidez para relacionarse con ellos. Ahora, hay aprovechamiento también de la calidad de los inmigrantes que vienen con mayores necesidades, que están dispuestos a trabajar tal vez por mucho menos dinero, se respetan sus derechos, las condiciones en que viven de hacinamiento.
Vamos viendo. Como decía al comienzo, Chile está un tanto sorprendido con respecto a la migración y la institucionalidad es parte de esa sorpresa. Y por lo tanto, ¿A qué te refieres con la institucionalidad? que nuestra normativa de extranjería Perfecto. data del año 75, por lo tanto es la normativa más antigua del continente y es una normativa que además solamente regula la extranjería, es decir, las normas administrativas de ingreso, permanencia y salida. No se hace cargo de nada de lo que uno puede hacer en la sociedad de origen, ni tampoco se hace cargo de nada de lo que significa el extranjero una vez que ya se instala en Chile. Y por lo tanto, todas estas situaciones que estamos observando de precarización en el acceso al trabajo, de precarización en la vivienda, tienen que ver con la vulnerabilidad que en muchos casos la normativa de extranjería le impone a esos extranjeros, que terminan sin visa y accediendo a su arriendo en viviendas colectivas, porque no pueden acceder a trabajo, en fin. Tengo entendido que cambió, ahora se va o va a cambiar las exigencias para los haitianos en particular, ¿no? En materia de visa. Existe un... Que no van a necesitar no visa no podrán entrar solamente con visa de turismo y que después se puedan quedar. ¿Cómo va a ser eso? A ver, no está resuelto, es una cuestión que se está estudiando a nivel del gobierno, hay distintas opiniones, como en todo este tipo de temas, no existen fórmulas mágicas ni absolutas y con certeza respecto a que van a producir los resultados que se buscan. Aquí existe una determinada situación que es un crecimiento importante, sostenido de la migración haitiana hacia Chile, se explica en buena parte por la presencia de los cascos azules hace un buen tiempo allá y que puso en el radar del pueblo haitiano un país que hasta ese momento era desconocido y que obviamente tiene un crecimiento en el tiempo y que se explica por las condiciones económicas de acá y por las condiciones económicas y de seguridad de allá. Por lo tanto, existe una determinada situación, un flujo que, como digo, está creciendo y por lo tanto hay que ver qué se hace con ese flujo para efecto de que eso no signifique afectación del derecho de las personas, migración insegura, peligros para esas personas. Una alternativa que se ha propuesto y que está en el documento que seguramente se ha hecho público es que se está estudiando la posibilidad de crear una visa que para aquellas personas para que puedan venir como turistas deban hacer un trámite previo en el consulado de Puerto Príncipe. ¿Eso para limitarlo? ¿Cuál es el fin que tiene? Es que insisto, es un tema opinable. Es un tema pero una barrera de ingreso. Es establecer una barrera de ingreso. ¿Pero por qué? La verdad es que la experiencia demuestra que no siempre las barreras de ingreso logran el resultado esperado. El año 2012 el gobierno estableció una medida similar respecto de la población de República Dominicana y la migración dominicana ha estado lejos de disminuir, ha aumentado. Lo único que ha cambiado es que esas personas que antes ingresaban en forma regular y que tenían acceso a contar con visa, hoy día precarizan su ingreso y están como medidas encerradas en su situación. O sea, el jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración de Chile está en desacuerdo. Yo lo que digo es que es una medida que hay que estudiar y que solamente es implementable en la medida que vaya acompañada con otras condiciones, que uno pueda asegurar que esa visa no sea una barrera de acceso, sino que sea una herramienta de control y de facilitación de migración segura y regular. En segundo lugar, que no exista un problema de falta de disponibilidad, por ejemplo, de cupos para que esas personas finalmente vengan. Tercero, además respuestas regionales, porque tenemos que asumir una cosa, no todos los migrantes haitianos que están llegando a Chile vienen directamente desde Puerto Príncipe. Tenemos una gran comunidad haitiana que vive, por ejemplo, en Brasil y que gracias a la situación económica allá no están viniendo en avión, sino que están viniendo por tierra. Luego, cuando uno pone una visa de estas características, tiene que saber que hay personas que van a cumplir o no la visa, pero hay otras que no la van a tener y uno tiene que saber si están dispuestos a ingresar en forma clandestina. Otro de las preocupaciones o que uno puede escuchar comentarios, no, es que vienen todos estos extranjeros y nosotros te vienen a ocupar nuestro sistema de salud, que ya bastante problemas tiene y tenemos que gastar recursos en ellos, el sistema de salud o el acceso a la educación, a los colegios, a los liceos, en fin. ¿Qué le dirías a las personas que tienen esa preocupación o ese prejuicio? Le diría que revisen sus cotizaciones previsionales y de salud y se pregunten si lo que ellos gastan en salud es más o menos de lo que aportan. Entonces se darán cuenta que un extranjero que nosotros le entregamos permiso administrativo para que pueda trabajar y pueda cotizar, la verdad es que va a contribuir más al financiamiento de esa prestación de salud que aquello que va a demandar. Pensemos que la gran mayoría de los extranjeros, casi un 90%, son personas que vienen en edad laboral y nosotros sabemos que esas personas cotizan más en salud de aquello que consumen. Entonces la pregunta que uno debería hacerse como Estado es, ¿qué hacemos a estas personas que las tenemos acá? ¿Las dejamos trabajar y les damos la oportunidad de que contribuyan al financiamiento de estas prestaciones o
no les damos permiso para trabajar y dejamos que igualmente se transformen en una carga social para el Estado. ¿Cuáles son las mayores dudas que les representan a ustedes los inmigrantes? Cuando llegan a las oficinas y van a hacer consultas, ¿qué es lo que ustedes han detectado que es a lo que están más expuestos, lo que les genera más problemas? Cuando hablaba de la ley justamente decía que echaba de menos herramientas para nosotros poder hacer políticas allá en sociedad de origen. Y una de esas es la información. Una de las cosas que más a uno le impresionan es que las personas, sobre todo haitianas, que llegan a Chile, no saben que no pueden empezar a trabajar desde el día 1 que están en Chile y que tienen que contar con un permiso y que para ese permiso seguramente necesitan un contrato y por lo tanto, desde el momento en que llegan, ellos generalmente pueden empezar a trabajar de verdad a los 6, 7 meses. Entonces hay que preguntarse si alguien tiene dinero para poder mantenerse 6, 7 meses en ese tiempo. Entonces, si nosotros tuviéramos capacidad para poder tener información allá, les podríamos advertir y estas personas prepararían mejor su proyecto migratorio. Ahora, se tiene también la impresión de que en Chile, está lleno de inmigrantes. Comparación con otros países, ¿cuál es? No estamos ni cerca de esa afirmación. Es verdad, yo siempre digo que la migración habla más de nosotros que de los migrantes. Y cuando nosotros tenemos la percepción, sobre todo aquí en este barrio o en Santiago Centro, de que está lleno de extranjeros, eso tiene que ver porque, preguntémonos, ¿cuántos aeropuertos internacionales tiene Chile? Solamente uno y está en Santiago. El 60% de los cupos laborales, el 70% de los trámites administrativos, la economía, la vida está aquí en Santiago. Y por lo tanto ese modelo concentrado que nosotros tenemos también se replica respecto a lo que hacen los extranjeros. Entonces no es que haya muchos extranjeros en Chile, es que donde los vemos aquí en el centro, donde parece que pasa todo en este país, nosotros los estamos viendo. Pero si observamos las cifras, nos vamos a dar cuenta que los extranjeros no llegan en Chile al 4%. Y si nos comparamos con países que se supone están a nuestro nivel, como la OCDE, nos vamos a dar cuenta que el promedio de extranjeros en los países de la OCDE equivale a un 13%. Países que tienen modelos selectivos como Canadá y Australia andan cerca del 20%. Por lo tanto, Chile está muy lejos de encontrarse en una situación de estar lleno de extranjeros. Ahora hay zonas donde sí se ha dado el fenómeno quizá un poquito mayor, como en el norte, en la zona de Antofagasta. Así es, y eso tiene que ver con un tema de que la economía da oportunidades. Mira, hay una realidad que es bien interesante de observar y es que la economía muchas veces llama mano de obra que la sociedad no está en condiciones de procesar como persona. Entonces, claro, si estas personas están allá es porque hay un trabajo. Generalmente no está acompañado el tema de protección social, los establecimientos educacionales, de salud, pero eso es porque la ciudad va desarrollándose con más lentitud que la economía como va gestionando otros recursos. Y quizá una buena invitación para los migrantes a moverse un poco por Chile, quizás no quedarse tanto acá, ¿no? Tanto para los migrantes como para también es lo que uno echa de menos dentro de las facultades que pudiera tenerse en términos de gestión de extranjería, en que uno pudiera tener facultades, recursos y herramientas e información para poder hacer programas de despliegue territorial. Claro. Nosotros tenemos zonas en el sur en que estamos regalando terreno precisamente porque necesitamos por razones de soberanía poder ocupar esos espacios y por lo tanto la migración ahí puede ser una gran respuesta. Veamos, pensemos, miramos un poco atrás y veamos la importancia que significó, la importancia que tuvo la migración para efectos de la ocupación territorial en el sur. Es decir, nosotros buena parte del sur no lo tendríamos ocupado si no fuese por los colonos de Capitán Pastene, por los croatas en Punta Arenas, en fin. Pero ellos eran en ese minuto, los croatas, los italianos, los alemanes, por el resto de la sociedad eran muy bien vistos y bienvenidos. Acá donde se produce el choque cultural y la tara de esto que veníamos hablando con otras nacionalidades. Hay un ejercicio ahí bien interesante, la gente habla mucho, es una distinción inconsciente entre extranjeros y migrantes. Claro. Generalmente los europeos nadie los llama migrantes. Claro, si son extranjeros. Son rubios de ojos azules. Y eso habla mucho de la conciencia que nosotros tenemos. Fíjate que nosotros hicimos un ejercicio bien interesante con los indicadores de pobreza multidimensional. Y nos dimos cuenta que los extranjeros, los extranjeros en general, tienen más precariedades que los chilenos. Pero si comparamos los países del norte y los países del sur, los extranjeros tienen menos precariedades que los migrantes. Es decir, las personas que vienen de países del sur son las más precarizadas de entre las más precarizadas. Justamente, para terminar, ¿cuál es la situación en que vive la mayoría de los migrantes de las últimas generaciones, digamos, en materia de salarios, de acceso a la salud, si sufren algún tipo de explotación laboral? Precisamente porque nosotros estamos hoy día en una migración que es relativamente joven. Hay un fenómeno que es el de las segundas generaciones que se estudia mucho en Europa, que todavía no tenemos información para poder evaluar hoy día. La lógica en las segundas generaciones es que por regla general la segunda generación tiene un estatuto mejor que el que tenía la primera. Sí. Uno observa que por las distintas precariedades que tiene el sistema chileno,
justamente no hay oportunidades para que esa segunda generación se desarrolle. Y uno ve con preocupación que las distintas limitaciones que tenemos en materia educacional, en materia de acceso al trabajo, en materia de servicios, puede significar que estos niños que están llegando hoy día terminen en peor situación económica que aquella que justificó que los padres pudieran volver. Por eso que el desafío Preocupante eso. es que por eso que el desafío en materia migratoria es abordarlo como una política de Estado, entender que esto no es una razón por la cual tener miedo, que es un recurso valioso para el desarrollo económico y social de Chile y sobre todo democrático, y por lo tanto es importante que las autoridades políticas se lo tomen en serio, estudien y tengan las discusiones con la perspectiva que se necesita. Bueno, teniendo en cuenta más que se vienen elecciones, nuevas autoridades para el próximo periodo, ese va a ser un tema de campaña, ya lo es. Ya lo es, ya sí, lo ha venido siendo, pero sí. Ojalá seguro fuera de mejor forma y con más perspectiva. Claro. Ojalá uno viera en el debate público más responsabilidad y más seriedad respecto a los argumentos y más coraje. Por Dios que le falta, a veces nos falta a los políticos más coraje para decir lo que son las cosas y no lo que la gente quiere escuchar. Muy bien, Rodrigo Sandoval, jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, entonces conversando este rato sobre la llegada de migrantes a Chile, este fenómeno social que ya tiene sus años. Mira, nos escribe Sergio Gómez, dice, en la feria el fin de semana una persona adulta quiso timar a un haitiano que atendía un puesto. El jefe chileno lo defendió. Bien. Ahí está bien, pues eso tiene que ser así. Pues. Es interesante con el mito de que los migrantes supuestamente contribuyen al delito. Por regla Sí. general, el migrante es más víctima que victimario en los delitos que se han estudiado. Es verdad. Gracias, que te vaya muy bien. Chau, chau. Que esté muy bien, ¿eh?